Shalom, shalom amigos, qué bueno volver a encontrarnos una vez más reunidos en TELS TV para ver La Raíz. Hoy iniciamos el mes número 11 en el aire, creámoslo o no, ya tenemos casi 50 videos subidos al canal de YouTube y hemos compartido prácticamente 50 programas ya. Este es el mes número 11, arrancamos en abril del 2021 y estamos en febrero de 2022 y acá estamos en estos estudios que estamos haciendo. Hoy es la última parte del estudio Jesús, un fariseo, que yo pensaba darlo en 4 partes, pero bueno, nos va a llevar una 5ª parte. Oramos en el nombre de nuestro amado Maestro, de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y le pedimos una gracia especial para que hoy Él pueda hablar a través nuestro, para que Él dirija este estudio, para que su bendición esté acompañándonos a lo largo de todo este programa. Y en tu necesidad, en tu dificultad, en tu sueño, en tu petición, yo también pido la bendición sobre tu vida para ti que estás ahí. Porque quiero agradecer hoy en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Yeshua. Porque quiero agradecer de manera muy especial a todas las personas que han apoyado, los 134 suscriptores que hasta ahora tenemos, las 4.300 vistas aproximadamente. Todo eso quiero agradecerlo a todas las personas que nos apoyan, los que han hecho comentarios, los que están ahí al firme y que generalmente hay un promedio de gente que siempre es la misma visualización de los videos y de ahí para arriba, un mínimo de unas 50 vistas y de ahí para arriba. Es decir que bueno, son varias decenas de personas aparentemente que me siguen. Y digo, realmente quiero como me bendicen y entonces quiero, porque hacen que tenga sentido esto que yo hago, porque si todo este conocimiento que el Señor me da es solo para mí, bien de bien, pero el propósito de Dios es que además yo lo comparta. Entonces me bendicen los que están ahí del otro lado y por eso hago esta oración sobre la vida de ellos, una bendición en todas sus situaciones, en el nombre de Jesús. Y por supuesto, también está del otro lado Esteban Morales, con quien ya me saludé, pero lo saludo ahora al aire. Estábamos acá conversando sobre una fiesta popular que se viene en mi país, que iba a ser este jueves y viernes, y por mal tiempo la pasaron al jueves y viernes de la semana que viene, y como Esteban y yo vivimos en el mismo barrio prácticamente, estamos a cuadras de distancia, los dos estamos muy cerca de esta celebración popular que sucede en las calles de Montevideo. Así que bueno, también la bendición sobre Esteban, que está siempre ahí al firme ayudándonos con el programa. Hoy entonces, 5ª y última parte de este nuevo estudio. A partir de la semana que viene vamos a iniciar un estudio precioso que se llama Su manto grana. Su manto grana. Un estudio que tiene mucha palabra de Dios, tiene mucho versículo bíblico. Yo mirando el otro día la presentación de PowerPoint me emocionaba casi hasta las lágrimas por lo que es el plan cósmico de redención de nuestro Señor contenido en la Torá, contenido en la Biblia, ¿sí? Así que bueno, hoy entonces en esta 5ª y última parte, hecha toda esta mini introducción, les recuerdo que la clase pasada nosotros concluimos con el concepto de unidad y unanimidad. Vimos que unanimidad y unidad no son lo mismo y que a veces nosotros estamos unidos como Iglesia de Jesucristo sin que eso signifique que tenemos que pensar exactamente igual. Por eso en muchas ocasiones hay unidad, pero no unanimidad. Y en este sentido ahí entra en contexto el tema del debate. El debate muchas veces es sinónimo de inteligencia, de búsqueda de caminos del Señor, de humildad, pues nuestra interpretación de la palabra no siempre tiene que ser la correcta, que es decir, la verdad. Solo el Señor tiene la revelación completa. Entonces, si por ejemplo, uno de los temas que me interesaría tocar y que todavía no sé si voy a llegar a darlo es la segunda venida de Cristo, sabemos que hay más de una postura respecto a cómo va a ser la segunda venida de Cristo y en qué forma. Entonces ahí hay unidad en la Iglesia de Jesucristo en cuanto a la segunda venida de Cristo, pero no hay unanimidad de criterio. Hay quienes piensan en una venida en el rapto invisible, antes pretribulación. Hay quienes hablan de una segunda venida
en una sola instancia visible hacia el fin de la tribulación o la gran tribulación, por ejemplo, entre otras posturas más que hay. Ahora, ¿esto hace que estos grupos sean enemigos? ¿Esto hace que uno de estos grupos sean falsos cristianos y el otro grupo verdaderos cristianos? ¿Falsos mesiánicos y verdaderos mesiánicos? No. No hay unanimidad de criterio en ese punto, pero hay unidad en el concepto central que es la segunda venida de Cristo y el hecho de que nosotros vamos a reinar con Él. El cómo, el cuándo, es donde hay falta de unanimidad de criterio. Y el Señor irá trayendo luz con el correr del tiempo, de los años. Y así como ese tema en tantos temas, por algo hay ramas dentro del protestantismo, por algo hay al menos 3 ramas dentro del cristianismo, católicos, protestantes y ortodoxos, por algo dentro del mover judeo-mesiánico mismo también hay diferentes líneas interpretativas. Entonces, y esto también era así en los tiempos de Jesús. Esto también era así en este estudio que estamos haciendo, donde estamos viendo las diferentes facciones en el judaísmo en tiempos de Jesús. Los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, los escribas, los maestros de la ley, los intérpretes, los ancianos, los herodianos. ¿Eran todos malos? ¿Eran enemigos? ¿No había unidad entre ellos? No, había unidad y amor y celo por la Torá. Por eso mismo debatían, por eso mismo muchas veces no había unidad de criterio. No significa que no fueran buenos, no significa que no estuvieran en la búsqueda de Dios. Al revés, por estar en la búsqueda de Dios, muchas veces llegan esas pequeñas discrepancias que hacen que no haya unanimidad, pero sí unidad. El judaísmo, anoté yo acá, es una religión de debate. Se dice en el judaísmo que donde hay 2 judíos, hay 2 formas de pensar diferente, y además el judaísmo es una religión de debate porque amén de la Torá escrita, en el Talmud, que es lo que recopila las tradiciones orales, la interpretación de la palabra de los rabinos, entre otras cosas, en la historia del judaísmo, en el Talmud tú tenés la visión de cada rabino y cómo cada uno va viendo y va interpretando la Torá. Entonces por eso como que se dice, bueno, donde hay un judío hay una forma de ver la Torá. Donde hay 2 judíos va a haber 2 formas de ver la Torá y de interpretarla. No es falta de unidad, es falta de unanimidad. Y el judaísmo por eso es una religión de debate y el Nuevo Testamento es un libro de debate permanente, uno pudiera decir, de la halajá de la Torá, del camino de la Torá, de su jurisprudencia. Y ello habla del interés de las distintas interpretaciones dentro de los maestros fariseos y dentro de cada una de estas facciones que analizamos, y en el caso del cristianismo dentro de las diferentes denominaciones o confesiones de fe cristianas. Bueno, esto habla respecto a cómo todos estos grupos entienden al Señor, entienden sus caminos, entienden su palabra de una manera peculiar, basándose en una interpretación de la Biblia, pero también en una experiencia de vida. Entonces es muy rico esto. Nosotros tenemos que perderle el miedo a la posibilidad de decir, bueno, tú piensas así, yo pienso de esta otra manera. Hay temas que no se pueden tocar, hay temas que no son negociables, hay doctrinas fundamentales que son las que precisamente nos definen como cristianos o mesiánicos que no se pueden tocar. Pero hay otros temas en donde, bueno, puede haber una interpretación u otra y yo pienso que es hasta permitido por el Señor en un respeto también a nuestra dignidad de seres humanos, porque no es como que soy un alien, soy un extraterrestre que baja con una revelación y te la doy escrita así tipo robot, y tu inteligencia no cuenta, tu interpretación no cuenta, tus emociones no cuentan, tu experiencia de vida no cuenta, es esto, es una cosa recuadrada. No, el Señor es mucho más digno en su trato con nosotros y por eso Él permite esto. Es dignificar la condición del ser humano, que el ser humano es un ser inteligente, es un ser racional, es un ser emocional, es un ser experiencial. Entonces el Señor permite que nosotros lo podamos conocer desde todas estas aristas. Y entonces, amén de la experiencia de fe, como diciendo, soy una entelequia que te manda un mensaje y vos lo aceptás como un robot, amén de la experiencia de fe, entran todas estas aristas
en cuestión, ¿no? Y es algo muy rico por eso, es una religión muy viva, es una religión que es experiencia de vida, que es estilo de vida, que es enriquecimiento personal, crecimiento como no te lo da ninguna otra religión. Ahora, nosotros sí sabemos, y ya lo dije en alguno de los otros programas de esta serie, que el único que tenía toda la revelación era el Señor Jesús, y que la interpretación de Jesús de la Torá, la interpretación de Jesús, su alajá, su camino, su forma de interpretar la Torá, descollaba y se despegaba de todas las demás líneas de enseñanza de los demás maestros fariseos. Pero que Jesús viniera con la interpretación o con la revelación perfecta no implica una condena a los que interpretaban la ley en manera imperfecta. No eran malos seres humanos, eran seres humanos imperfectos, como vos y como yo. No eran impíos o incrédulos, eran hermanos imperfectos, porque lo que ellos estaban interpretando mal era la Torá, pero ellos buscaban interpretar la Torá. Entonces no era un ateo que era un irrespetuoso con Dios, no, era gente que quería conocer a Dios, que querían acercarse a Dios, solo que lo estaban haciendo de manera muchas veces imperfecta. No todos los fariseos eran malintencionados, y eso lo vamos a comprobar en un instante, en unos versículos que vamos a ver, aunque algunos sí pudieran ser malintencionados. Y a esos sí le cabe, en labios de nuestro Señor Jesucristo, le caben juicios de valor muy duros, como por ejemplo hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Por supuesto que hay muchos malintencionados, religiosos exteriormente, sin importarle la vida de la gente, como habíamos explicado en la clase pasada, que lo único que le importaba era su buen nombre y estilo de vida, y que no cuidaban al rebaño ni a las ovejas, y el Señor a esos los trata duros, ¿no? Hipócrita, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Asimismo, el Señor Jesús critica a los fariseos y escribas que imponían cargas al pueblo que ni ellos podían cumplir, y los critica por amar las salutaciones en las plazas y los lugares de privilegio en las sinagogas y en los banquetes. Lucas capítulo 11, versículo 43, Lucas capítulo 20, versículo 46. O también los critica por ser llamados rabí y agrandarse, enorgullecerse porque se les daba ese título, según Mateo 23, 7. Muchas veces, como Juan capítulo 5 en adelante, los evangelios hablan en general de los judíos en forma negativa, pero siendo los discípulos y el propio Jesús un judío, de suyo la aseveración no le cabe a todos los judíos. No se puede generalizar. No se puede generalizar. El Señor Jesús le dice a los fariseos todos estos insultos, a algunos malos fariseos, pero también le dice a su discípulo amado Pedro, que era del círculo íntimo, junto con Jacobo y con Juan, a Pedro, un judío, discípulo de Jesús, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, en un determinado momento. Con esto, ¿qué quiero decir? Que a veces nosotros demonizamos el concepto de fariseo. Como Jesús a los fariseos les dice sepulcros blanqueados, generación de víboras o de serpientes, hipócritas, nosotros ya demonizamos a todos los fariseos y creemos que son malos todos y que Jesús entonces no puede ser un maestro farisaico o fariseo. Bueno, no es así. No es así porque al propio Pedro, como digo, el Señor también le dice en un momento, estás endemoniado, apártate de mí, Satanás. Una vez me pasó en una congregación judío-mesiánica que una hermana me hablaba de otros hermanos de la congregación y me decía que estaban endemoniados. Y yo le digo, Elizabeth, por favor, no digas eso. ¿Cómo van a estar endemoniados si tienen al Espíritu de Dios? Y evidentemente, si una persona tiene al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo, no puede estar endemoniado. Pero en realidad lo que Elizabeth me quería decir era que esos hermanos, en algunas determinadas acciones, estaban procediendo impulsados por un espíritu que no era el Espíritu Santo realmente y estaban haciéndole daño a la congregación. Y Elizabeth en un punto tenía razón, porque era como cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y Pedro no amaba a Jesús, Pedro no quería hacer las cosas bien, Pedro después no se transformó en ese discípulo que revoluciona al mundo junto con Pablo y el apóstol Juan principalmente. Por supuesto, pero digo,
hay momentos en nuestra vida en donde nosotros de pronto no somos inspirados por el Espíritu de Dios y de pronto lastimamos al otro, de pronto herimos al otro, de pronto le damos una palabra o le decimos algo que no es acertado. Caminamos todos nosotros en un proceso de mejora continua, como dice el apóstol Pablo, no que yo haya alcanzado la meta, sino que continúo la carrera para hacer aquello para lo cual fui llamado y tomar la corona de vida. Pero digo, en ese proceso vos a veces cometés errores. Y esto no nos tiene que amedrentar ni nos tiene que bajonear, como se dice comúnmente, sino que no, es parte de la vida, es parte de ser humano. Tenemos que aprender también a aceptar todos nuestros errores porque hay un solo Dios. Por eso Dios aborrece a los idólatras o a los ateos o a los babilónicos que quieren ser su propio Dios, porque no hay nada más lejos de la verdad. El ser humano es imperfecto y necesita a Dios. Entonces no hay problema, aceptemos también nuestros errores, nuestras falencias, eso nos quitaría pesadas cargas de nuestros hombros, incluso a los pastores, que tienen una gran responsabilidad, incluso a los maestros de la palabra. Eso también nos permitiría aprender a perdonarnos, saber entender cuando el hermano me habla duro, me insulta de pronto, se va de mambo, se le va la moto, como decimos acá en Uruguay, y realmente me tira unas palabras que me lastiman, pero bueno, yo inspirado por el Espíritu de Dios puedo perdonar, puedo entender que ese hermano no es perfecto. Es decir, la vida en la iglesia puede ser mucho más fácil de lo que ya es, porque el Espíritu Santo está y nos ministra todo esto, pero todavía hay camino para madurar, para crecer y para aceptarnos con todos estos defectos, con todas estas debilidades, con todas estas diferencias. No hagamos del concepto de iglesia una cuestión idílica, como que, ay, no puede haber una sola falla, no puede haber una sola discrepancia. Si no tenemos unanimidad de criterio, entonces no estamos llenos del Espíritu Santo. No necesariamente. El apóstol Pablo y Bernabé en un momento dice que la disensión que tuvieron fue tal que cada uno agarró por un camino diferente y los dos continuaron siendo apóstoles, y lo meto a Bernabé con el título de apóstol porque el Nuevo Testamento dice Bernabé apóstol. Entonces los dos siguieron siendo apóstoles, los dos siguieron predicando el Evangelio, los dos siguieron caminando en la verdad. Y eran dos grandes maestros de su tiempo, y sin embargo, uno para un lado y otro para el otro. Entonces, a ver, tomémonos con calma nuestro rol de simples seres humanos. Aun cuando seamos pastor en una iglesia, aun cuando seamos un maestro de la palabra, aun cuando seamos un profeta, los profetas también pueden equivocarse. La gente que tiene lo que se llama palabra de sabiduría, que es cuando te dan ese consejo perfecto que estás necesitando, o la palabra de ciencia, que es cuando viene alguien y te dice algo en tu vida que vos decís, ¿cómo hizo esta persona para saber que yo estoy atravesando esto? Ese es el don de ciencia, ¿no? Te tiran una palabra de ciencia, es como que al profeta Dios le muestra algo de tu vida que no tiene forma de saberlo, pero el Espíritu Santo se lo revela. Bueno, ese don de ciencia, que yo he visto varios ministros con ese don de ciencia en acción, porque como yo soy profe de inglés y muchas veces he interpretado misioneros, no solamente los he interpretado cuando están arriba en el púlpito predicando, sino que después cuando se bajan y le ministran persona a persona, yo he estado interpretando lo que estos misioneros le dicen en inglés a la gente que va al culto, al servicio en español. Y por ejemplo, yo sinceramente han habido más de uno que me parece muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos tiran algo muy fuerte sobre la vida de alguien y vos decís, ¿cómo se anima a decirle esto? Y yo tenía que interpretar lo que él me estaba diciendo. No sé, incluso de la vida íntima, no con el fin de avergonzar a la persona, sino como diciendo, vos tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y yo tenía que interpretar del inglés al español esa palabra fuerte. Y yo interiormente decía, ¿y si no es así? ¿Y si esto llega a ser mentira? Y de repente la persona que estaba ahí enfrente recibiendo esta palabra se desarmaba, se ponía a llorar, porque era exacto lo que el misionero le estaba diciendo en ese momento sobre su vida. ¿Sí? En la mayoría de las veces. Y eso después produce en la vida de la persona una edificación, que por eso vos entendés que hay una manifestación del don de ciencia inspirado por el Espíritu Santo. Me acuerdo una misionera que una vez le dijo a una mujer
que estaba arrojada en amargura. Yo no sé si ya no lo conté esto en algún otro estudio. Estaba arrojada en amargura, que se estaba secando en vida. Y esta mujer se puso a llorar, a llorar, a llorar. Había ido con sus niños y podías percibir una profunda tristeza en los niños también, en las caritas, ¿no? Y esta mujer dijo que, bueno, alguien había matado a su marido, un delincuente, y ella no había perdonado a esa persona. No les puedo explicar lo que fue el cambio y la transformación de esta mujer en unos pocos días, porque estuvimos varios días ministrando en esa iglesia, y después de 5 días, después de casi una semana de ministración, esta mujer, que el primer día estaba amargada, con la cara triste, fea, te diría, y con sus niños también tristes, 5 días después era otro ser humano. Era una mujer radiante, con una sonrisa hermosa, una transformación tremenda, a través de ese don de ciencia, con esa palabra que Dios le dio a esa misionera para que le diera a esta mujer. Pero el otro misionero que yo conocí, que muchas veces la invocó, vamos a decir así, daba en el clavo, hubo alguna vez en donde él dijo algo y la otra persona decía, no, yo eso no. Por ejemplo, una vez una chiquilina le dijo algo respecto a su sexualidad y la chiquilina dijo, no, yo no, eso no lo he hecho, dijo la chiquilina con total sinceridad. ¿Y eso significa que ese misionero fuera falso? ¿O fuera un mal maestro? ¿O fuera un mal profeta? No, es un ser humano. Yo de hecho le pregunté, ¿cómo haces vos para animarte a soltar todo esto sobre la vida de la gente? Y él me dijo, siempre es un ejercicio de fe. Vos, en la medida que tenés el oficio del profeta y vas aprendiendo a caminar en él y soltando esa palabra de ciencia y vas comprobando que realmente está siendo usado por Dios porque soltás cosas que no sabés cómo las decís sobre la vida de esa persona y que no las podés saber y eso desarma a la persona que tenés enfrente, la desarma para bien, no para avergonzarla, sino para tocarla en su corazón y para que haya una transformación, como lo hubo en el caso de la mujer con el marido asesinado, que soltó perdón, ella pudo soltar perdón sobre la vida del delincuente y su vida fue transformada para bien. Bueno, vos le soltás algo a la persona y la persona es bendecida. Entonces vos con el correr de los años vas adquiriendo ese oficio y te das cuenta que Dios es el que te ministra y vos soltás esa palabra. Pero él me decía, siempre hay una cuota en donde vos estás diciendo, soy yo el que estoy soltando esta palabra o realmente es el Espíritu Santo. ¿Es mi imaginación o es el Espíritu Santo? No hay una forma de saber 100% si es la mente tuya que en ese momento te está diciendo eso y es una ocurrencia de tu mente solamente, o realmente es el Espíritu Santo que te lo está ministrando. Y por eso también se puede justificar que en alguna rara ocasión vos sueltes algo y eso no sea verdad. No es verdad. Y fue tu imaginación y la pifiaste y creíste que el Espíritu Santo te estaba mostrando algo sobre la vida de esa otra persona y era tu propia imaginación. ¿Y eso cómo se comprueba? Cuando la persona te dice, no, nada que ver con lo que me estás diciendo. Ahora, eso a vos, como profeta, en ese momento te baja del caballo, diríamos. Te da humildad. Te lleva a ponerte más sobre tus rodillas, a pedirle a Dios que no crees equivocarte, a aprender a discernir más espiritualmente la voz del Espíritu Santo para no hablar de tu propia voz, sino hablar lo que el Señor te inspira. Pero lo fundamental en esto es que no soy un mal profeta, no soy un mal siervo de Dios porque diga algo que no es perfecto. Y Dios no te desecha. Y es preferible que sueltes una profecía equivocada a que tengas el don profético, el oficio, ese oficio maravilloso de soltar una palabra de ciencia, oficio, no sé si estoy diciendo lo correcto, exacto, vamos a decir, pero de repente tenés ese don maravilloso de soltar palabra de ciencia, de soltar palabra de sabiduría, y porque una vez te equivocaste, te guardás y con temor guardás ese tesoro y no lo soltás. No, sé humilde, no seas orgulloso. Aprendé que en ese ejercicio muchas veces te vas a equivocar. Es como la gente que quiere escribir un libro y nunca escribe un libro porque está esperando para escribirlo ser perfecto. Y vas a tener 80 años y nunca vas a haber escrito el poema ni el cuento perfecto y te vas a morir sin editar un libro porque nunca va a ser perfecto lo que tú produzcas porque eres un simple ser humano. Entonces, quebremos esos falsos conceptos.
tirémonos al agua, seamos humildes, aprendamos a depender del Señor. Y por eso el Señor, yo creo que respeta y hasta motiva que dentro de la iglesia haya tantas aristas, tantas formas de interpretar la Torá, y por eso dentro del judaísmo en el primer siglo, en tiempos de Jesús, había tantas facciones dentro del judaísmo, y por eso Jesús era un alienígena y que no nació de un repollo, sino que nace en el vientre de una cultura judía, se forma con una determinada educación de un padre, de una madre, de una sinagoga a la que fue, de un templo en Jerusalén al que iba desde pequeño y a partir de su adolescencia en forma permanente todo el tiempo, y eso lo va nutriendo a él, esos diferentes maestros de los que va recibiendo formación, de los saduceos, de los fariseos, de los celotes, de los maestros de la ley, de los intérpretes de la ley, de los escribas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso va formando el conocimiento de Jesús. No es que Jesús era un robot al que el Padre le metió todo como quien mete todo adentro del hardware de una computadora. No, no, no. No es una tabula rasa sobre la que Dios escribió. Por algo el glorioso misterio de la encarnación. Dios se hace hombre en la figura de Jesús y como ser humano Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño, Jesús tuvo necesidad de bañarse cada día, Jesús tuvo que aprender los modales en la casa de cómo comer. Jesús tuvo que aprender un idioma, el hebreo, desde que lo balbuceaba y no lo sabía hasta que lo fue aprendiendo y fue cultivando su conocimiento del idioma hebreo, fue adquiriendo nuevas palabras a lo largo de su vida. Y del mismo modo, como dice la palabra, él iba creciendo en todo delante de Dios, en sabiduría, en fuerza, en inteligencia, en todo. Fue un increyendo en la vida de Jesús. Su cuerpo nació con un cuerpo de bebé, después fue niño, después se desarrolló y fue adolescente y termina siendo un hombre completamente formado a nivel fisiológico, con barba, que la barba no la tenía cuando era niño, con pelo más largo que no lo tenía cuando era niño. También escuché el otro día que es una fantasía lo de que Jesús tenía pelo largo, porque en aquella época las mujeres tenían pelo largo y los hombres pelo corto, pero ojo, no nos confundamos. El concepto de pelo largo y pelo corto del siglo I no es el concepto de pelo largo y pelo corto que tenemos hoy. El pelo largo seguramente en la Biblia se refiere, al pelo largo en la mujer se refiere a un pelo que era por la cintura o más. Y un varón podía tener el pelo por la mitad de la espalda o por los hombros y de pronto no era considerado pelo largo. Ojo con esas concepciones. Pero digo, en un momento Jesús no tenía tanto pelo cuando era bebé y después el pelo le creció. Bueno, así como su físico, así como en todo en la vida, también a nivel del conocimiento de Dios y de la teología, Jesús fue en un increyendo. Es un misterio, porque él no tenía equivocaciones y él era Dios hecho hombre. Pero si siendo Dios hecho hombre, él dependió de que la Virgen María lo amamantara en su niñez, también siendo Dios hecho hombre, seguramente él dependió de las escuelas farisaicas, saducea, esenia, de las diferentes corrientes y se nutrió de todo eso como se nutrió de la leche materna que salía de los pechos de la Virgen María cuando él era bebé. Entonces, no fantasiemos con la idea de que Jesús recibe todo como si fuera una computadora. Y eso le da dignidad al Cristo encarnado, le da dignidad a Dios encarnado y hace que tenga verdadera validez ese misterio de la encarnación. No era un alienígena, no era una cosa rara como un ángel que ya venía con el chip y con todo el conocimiento. No, desterremos esas ideas del gnosticismo que mucho daño le hizo a la iglesia y que todavía hoy se quiere colar, y ya lo hablamos esto en otros estudios, y un gnosticismo que hoy en día también está especialmente manifestado a través de grupos ocultistas y de logias como la masonería. Desterremos esos conocimientos luciferinos. No tiene nada que ver con lo que es el judío-cristianismo, lo judeo-cristiano, el concepto glorioso de la encarnación de Dios, cómo Dios se formó, cómo Dios se nutrió, cómo el Señor fue aprendiendo de todo esto. Muy importante. Muy bien. A todo esto, Esteban, yo no sé si vos tenés la diapositiva número 46 disponible ahí, que la habíamos visto en la clase pasada,
con las características fundamentales de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Un genio, Esteban, ya la largó ahí al toque. El Señor Jesús aplica la Torá en forma universal, no solo para los judíos, sino para todo ser humano, realiza denuncias políticas, creía en la observancia de la Torá, pero aplicándola en forma flexible, habla de fariseos bien y malintencionados, y Jesús principalmente contacta con las enseñanzas de Hillel y los esenios. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Pero el punto número 4, que dice fariseos bien y mal intencionados, lo quiero refrendar, lo quiero apoyar con la siguiente diapositiva. Dice la siguiente diapositiva en Marcos 2.6. Marcos 2.6, la siguiente diapositiva, Esteban, diapositiva número 47. Muy bien. Dice, algunos de los escribas. Hablando mal de los escribas, ¿no? Pero no dice los escribas, el Evangelio de Marcos. Dice algunos de los escribas, no todos los escribas. Mateo 15.1. Ciertos escribas y fariseos, por algo la palabra inspirada por el Espíritu Santo dice ciertos escribas y fariseos. No todos los escribas y fariseos eran malos. En Lucas 10.25 dice, un intérprete de la ley se levantó para probarle. Un intérprete de la ley, no todos los intérpretes de la ley. Lucas 13.14, el principal de la sinagoga, bla, 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 bla. No dice que todos los que integraban el Sanedrín o todos los que estaban en la sinagoga se levantaron contra Jesús. Dice el principal de la sinagoga. Y dice finalmente Lucas 16.14, los fariseos amantes del dinero. Es decir, que no está acá diciendo todos los fariseos, sino que está diciendo los fariseos amantes del dinero. Entonces, estos son escritos que nos dicen, nos dan a entender que no todos eran malos o no todos eran falsos, sino algunos de ellos. ¿Sí? Muy bien. Ahora podés venir a mí, Esteban. Y les voy a dar otros versículos. Hay una ocasión en la que Jesús específicamente alaba a un escriba. Porque tanto nos pensamos mal de los escribas. Y vos sabías, ¿te acordás que en los evangelios hay un momento en donde Jesús alaba a los escribas? ¿Sabés dónde está esto? Esto está en Marcos 12.34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Palabras de Jesús a un escriba en Marcos 12.34. En Lucas 7.36, el Señor Jesús se sienta a comer. ¿Dónde? ¿A la mesa de quién? De Simón el fariseo. Simón el fariseo. Jesús cena con los fariseos. No solamente los condena. Otro fariseo y principal de los judíos, Nicodemo, a quien ya mencionamos, lo reconoce como rabí, venido de Dios, y a él Jesús le dedica una de las enseñanzas más profundas del Evangelio sobre nacer de nuevo en Juan 3. Increíble, ¿no? Porque Jesús habla del nuevo nacimiento, que es una de las doctrinas o pilares fundamentales del cristianismo, y eso se lo habla no a una multitud, sino a una sola persona, a Nicodemo, un fariseo. En Mateo 9.4, los discípulos de Juan, el Bautista, se presentan como ayunando lo mismo que los fariseos, planteando la acción de ayunar, que era lo que hacían los fariseos, como algo bueno que ambos hacían. Es decir, los discípulos de Juan el Bautista ayunaban como ayunaban los fariseos. ¿Eran malos los discípulos de Juan el Bautista? No, si Juan el Bautista es el que viene a anunciar a Jesucristo. Ni él ni sus discípulos eran malos, sino todo lo contrario, era la verdad. Y ellos ayunaban como los fariseos. ¿Estaba mal que los fariseos ayunaran? No. ¿Está mal ayunar? No. Tranquilo, podés ser religioso y ser un buen religioso. Tenés que ayunar, tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a la sinagoga, tenés que leer la Biblia. Tranquilo, tenés que orar. Tranquilo, sé religioso.
Sé una persona religiosa, pero además sé buena persona, ¿no? En ocasiones, como Lucas 17, los fariseos le preguntan sinceramente al Señor sobre cuándo había de venir el reino de Dios, y Jesús responde y les enseña o les da su interpretación. Ahí tenemos fariseos preguntándole a Jesús, no para confundirlo, no para ver si se pisaba el palito, como decimos comúnmente, sino sinceramente con interrogantes para recibir la enseñanza del maestro, y el maestro se las da. Lucas 17. Algunos de los escribas dijeron, ¿verdad? Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más respecto a la enseñanza de la resurrección en Lucas 20:39, ¿no? Entonces, habían fariseos y escribas píos que recibieron la enseñanza del Señor. Algunos eran malos, pero otros eran buenos. Finalmente, la aseveración de Jesús, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, porque también podemos pensar, bueno, Pablo, pero todo el tiempo el Señor dice, ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo esto otro. Entonces Jesús vino a decir, ustedes son una manga de hipócritas que enseñaron de tal manera, pero yo vengo a decir esto otro. Bueno, eso no es lo que Jesús quería decir cuando leemos en los evangelios, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5, 38, 39. La declaración de Jesús no era agresiva ni denostaba a los demás, sino que era revolucionaria. Era como decir, hasta ahora comprendíamos esta interpretación de la Torá, o este texto de la Torá, lo comprendíamos y lo interpretábamos de esta manera. Oísteis que fue dicho. Pero a partir de ahora, esto otro es lo que hay que comprender. Hasta este otro nivel de profundidad debemos llegar o avanzar. Concepción muy distinta a decir, no entendéis nada y tenéis que desechar todo lo anterior. No, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, era una expresión común entre los maestros de la ley, pues cada uno venía a plantear su camino, su alajá, su interpretación de la Torá, pero eso no significaba, aunque en el caso de Jesús es la interpretación perfecta, eso no significa que lo demás esté completamente equivocado y yo tengo que pisotearlo y hacerlo a un lado, porque no es el modus operandi de Dios, no es la forma en la que Dios opera, y de hecho, como lo hemos visto, si el Señor no desechó la leche materna de la Virgen María y con esa leche de un ser humano Jesucristo fue alimentado, si el Señor no desechó la comida que más adelante María le preparaba a Jesús con el sustento económico que proveía José, y de esa manera el Señor Jesús fue creciendo, no solamente en inteligencia, sino en su cuerpo, si Dios no desechó los que les puedan haber enseñado a Jesús a leer y a escribir en la escuela de pronto, o en alguna casa, o de pronto la propia María le enseñó su madre a leer y a escribir, si el Señor no desechó a los demás maestros que le enseñaron a Jesús también, y él desde chiquito fue así aprendiendo y creciendo, tampoco significa que Jesús está desechando a todos los demás cuando dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él enseña un camino mejor, un camino más profundo. Es como cuando Pablo dice, existen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Eso significa que la fe y la esperanza no sirven? No, la fe y la esperanza son súper importantes, pero el amor es un otro camino, es otra alajá, ¿no? Eso es importante. Ahora, si de filiación teológica hablamos, Jesús, como todo otro rabino, con libertad se acercaba ya sea a la ortodoxia en algunos casos o a una interpretación más liberal de la Torá en otros. Una interpretación muy ortodoxa de la Torá en algunos aspectos y una interpretación más liberal de la Torá en otros aspectos. Vamos a ver el contacto de Jesús con la facción saducea o la escuela farisaica de Shammai. Ya hablamos del maestro Shammai en la primera lección de este estudio. Admitir el adulterio como única causal de divorcio, el Señor Jesús solo admite el adulterio en los evangelios como única causal de divorcio. Eso
ese ejemplo emparenta a Jesús con la línea de pensamiento de Shammai dentro de la línea farisaica, o aún dentro de la estricta interpretación saducea. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 5:32. Jesús es muy duro con el tema del adulterio. Él dice, si mirás a una mujer con deseo, si mirás a un varón con deseo, ya adulteraste en tu corazón, arrepentite. Y el Señor Jesús dice, si una mujer o un varón se divorcian y se casan con otro, cometen adulterio, a no ser que se hayan divorciado porque el compañero o la compañera adulteró, los engañó y se acostó con otro o con otra. Es la única causal de divorcio permitida, podría uno decir. Hasta acá llegué. Si te acostás con otro, puedo divorciarme. Si no, no habría otra excusa, según Jesús, para divorciarse. En eso Jesús era un maestro muy duro, muy cerca, muy emparentado con la ortodoxia de la Torá. Muy ortodoxo en esa interpretación. Pero es como una excepción. Por otro lado, tenemos el contacto de Jesús con la facción esenia, la facción del judaísmo esenio. Vamos a ver ejemplos. Su propio bautismo y el énfasis en el arrepentimiento, por ejemplo. Juan 1 y Lucas 13:3. Ahí nos habla del bautismo del Señor Jesucristo y el énfasis en el arrepentimiento. Juan 4:2 declara además que si bien Jesús no bautizaba, sí lo hacían sus discípulos. Jesús no bautizaba, pero los discípulos de Jesús bautizaban. Y Jesús era muy amigo de Juan el Bautista, estaba en un todo de acuerdo con la enseñanza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista y sus discípulos también bautizaban. Y el bautismo, como nosotros lo vimos, era típico de los esenios. Ahí tenemos un punto de contacto entre Jesús y los esenios. Su enseñanza hacia el joven rico en cuanto a vender todo lo que tenía si quería ser perfecto y darlo a los pobres, Mateo 19:21 y Lucas 18:22, es otro ejemplo que pudiera emparentar la enseñanza de Jesús con la facción de los esenios. Porque Jesús no pretendería que el joven rico viviera pidiendo limosna una vez dado todo, sino que, integrado a una comunidad, lo diera todo. Y recordemos que ellos, los esenios, creían que uno debía de dar no el diezmo, sino el 100% al Señor, y que además ellos vivían en comunidad. Los esenios vivían en comunidad, se iban al desierto a vivir en comunidad, y los que vivían en la ciudad tenían todas las cosas en común como los primeros cristianos. Entonces, cuando Jesús le dice al joven rico, vendé todo lo que tenés, si querés ser perfecto, y dalo a los pobres, está hablando de vivir en una comunidad, ¿sí? Y ahí habría un emparentamiento de Jesús con la facción esenia. En igual sentido podría interpretarse su enseñanza respecto a no afanarse por comida o bebida o ropa. Mateo 5:25, Mateo 10:9-10. O su enseñanza a los discípulos respecto a no proveer para sí mismos nada para el camino, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas, en Lucas 9. Lo mismo vale para la enseñanza al discípulo que le quiere seguir y a quien el Señor dice que no tiene dónde recostar la cabeza, no tiene una casa donde estar, no tengo un hogar físico. O al que le dice que los muertos entierren a sus muertos, y era el Padre al que quería este joven o esta persona enterrar en Lucas 9. Los esenios vivían en comunidades y algunos lo abandonaban todo para ir al desierto y otros hasta ni se casaban, los que estaban en la ciudad, como lo vimos. Entonces, bueno, todo este énfasis de Jesús en los evangelios, en no le demos tanta importancia a lo material, porque el Señor sabe que necesitan todas esas cosas. Por un lado, por supuesto, que el Señor lo dice porque, a ver, el Padre te va a proveer de comida, te va a proveer de ropa, te va a proveer de una casa o de una cama donde poner tu cabeza. Pero también nos está hablando de que de pronto el Señor lo que está diciendo acá es, a ver, hay una comunidad que te puede sostener. Como ya lo expliqué, hay algunos grupos católicos y evangélicos que tienen esta característica, venden todo y se van a vivir a la comunidad.
También en la línea esenia puede entenderse la condena de Jesús respecto a enojarse o airarse contra un hermano en Mateo 5:22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, dice el Señor. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Y nosotros habíamos visto que los esenios expulsaban de su comunidad a quien expresara ira. La enseñanza de amar a los enemigos, si queremos ser perfectos, podría apuntar en igual sentido. Y esto lo tenemos en Mateo 5:48. ¿No? Amar a los enemigos, no te enojes contra tu hermano. Si tenés algo contra tu hermano, dejá tu ofrenda y andá y pedile perdón. Todo esto de no airarse podría emparentar a Jesús con la facción esenia que no aceptaban ninguna manifestación de la ira. Pero, atención, porque después Jesús también agarra el látigo y tira las mesas de los cambistas. Así que ahí, no sé si ahí lo podemos emparentar a Jesús con los esenios. Por eso Jesús tenía su propia alajá, su propia forma de interpretar la Torá. Jesús también insiste en que el reino se ha acercado, Mateo 4:17, que era otra creencia esenia, la inminencia del establecimiento del reino de Dios. Y Jesús hablaba de que el reino de Dios se ha acercado. Lo que pasa que Jesús no lo decía desde un punto de vista político, como lo que iba a venir iba a ser un reino con Jesús como un emperador romano o el rey de los judíos. No, Jesús hablaba de la instauración del reino a nivel espiritual y de la iglesia, como ese cuerpo poderoso contra el cual las puertas del Hades no pueden prevalecer. Ese es el reino que Jesús estableció. Y estableció su reino en el corazón de cada persona que se entregó a él. ¿Sí? Esa es la interpretación correcta de el reino de Dios ha llegado a vosotros. No solamente la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo para instaurar un reino físico sobre el planeta Tierra, sino instaurar el reino primero dentro de nuestro corazón. En esa organicidad en la que el Padre siempre opera y en la que la religión cristiana, judeo-cristiana, siempre opera y en lo que está despegada de todas las demás religiones que han existido y existirán. La organicidad, cómo fluye, cómo está integrado el ser humano con lo divino en el cristianismo, no lo vas a encontrar en ninguna otra religión. Olvídate, olvídate. Finalmente, Jesús creía en el mundo de luz y de tinieblas, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Específicamente el Señor Jesús hablando de las tinieblas y la luz. Y los hombres no quieren venir a la luz porque si vienen a la luz se van a dar cuenta que sus obras son malas. Mientras yo me crea que yo soy bueno porque le doy de comer a los pobres o porque no violé a nadie o porque no maté a nadie, y pago todos mis impuestos, no voy a ir a la luz de Dios, no voy a reconocer mi necesidad de Dios. Y me creo que estoy en la luz. Pero si yo reconozco que soy un ser humano imperfecto y que mis obras son malas, aunque no haya violado, aunque no haya matado, aunque le dé de comer a los pobres y aunque pague todos mis impuestos, si yo reconozco que tengo otras áreas de mi vida donde soy malo o imperfecto y estoy en oscuridad, al ir yo a la luz de Dios va a hacer patente esas otras aristas en mi vida que son oscuras y que necesitan ser limpiadas y transformadas para que todo sea luz en mi vida. Entonces el Señor Jesús creía en la luz y las tinieblas y esto era una doctrina típica de los esenios. El mundo de la luz y el mundo de las tinieblas, que lo vimos también en los estudios anteriores de esta serie. El Señor Jesús creía en los reinos espirituales del bien y del mal, como su enseñanza en la oración modelo, el Padre Nuestro lo evidencia. Venga a nosotros tu reino, dice el Padre Nuestro, y Jesús dice, ustedes cuando oren van a orar así, venga a nosotros tu reino. Si el reino de Dios tiene que venir, es porque hay otro reino establecido. Y esto está hablando de guerra espiritual, que avancen la luz y que retrocedan las tinieblas. Esto está hablando de guerra espiritual, está hablando del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Enseñanza de Jesús en el Padre Nuestro que lo emparenta con los esenios, que creían en la luz y las tinieblas.
Te recomiendo en las listas de reproducción el estudio llamado La oración es transformación, que en su primera, segunda o tercera parte, primera y segunda parte o segunda y tercera parte, yo hago un desglose del Padre Nuestro, explicándolo verso por verso en su raíz judía, una oración típica, séptuple, dividida en 7 del judaísmo, donde es la oración más completa, y una de las aristas del Padre Nuestro es que plantea la guerra espiritual en este verso. Venga a nosotros tu reino, para que el reino que está establecido se vaya. Que avance tu reino, que es el reino de la luz, y que retroceda el reino de las tinieblas. Líbranos del mal. Otro verso del Padre Nuestro, líbranos del mal. Si nos tenés que librar del mal, es porque vos sos el bien y quien nos puede librar del mal. Luz y tinieblas, el bien y el mal. Esto está en Mateo 5, 10 al 13. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 13. Aquí hay claros conceptos de guerra espiritual, ¿verdad? Al echar fuera demonios, Mateo 12, 28 o Lucas 8, reafirmó el Señor Jesús esta postura durante el ejercicio de todo su ministerio, en realidad. Ahí hay ejemplos, pero digo, todo el ministerio de Jesús cuando echó fuera demonios estaba hablando de las tinieblas y la luz. Hasta ahí el contacto de Jesús con los esenios. Es decir, algo de contacto de Jesús con los fariseos estrictos o los saduceos en cuanto al adulterio, mucho de contacto de Jesús con los esenios y mucho también, y con esto vamos a concluir, mucho de contacto de Jesús con los fariseos. La aseveración, la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley, es propio de la línea de pensamiento del maestro farisaico Gilel, como vimos, padre de Simón y abuelo de Gamaliel, el que formó al apóstol Pablo. La ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. El abuelo de Gamaliel, un maestro fariseo, Gilel, tenía el mismo dicho. ¿Quiere decir que Jesús lo copió? No sé, Jesús seguramente lo leyó o en algún momento lo escuchó, que Gilel había dicho eso. Y Jesús tomó esto del maestro Gilel. Eso emparenta a Jesús con la línea de los fariseos. Punto número 2, no condenar a la mujer adúltera. Es otro tipo de punto que lo acerca a Jesús con la línea de Gilel, que era un maestro farisaico muy flexible, muy suave, digamos, ¿no? Hay quienes sostienen que este texto es un agregado, ya que no estaría presente en los manuscritos más antiguos de lo que hasta ahora poseemos. Si tuviera tiempo lo voy a explicar, si no lo voy a explicar en otro momento. ¿Por qué este texto algunos creen que no está en el manuscrito original y no es inspirado por Dios, el pasaje de la mujer adúltera? Pero eso es harina de otro costal. Vamos a suponer que sí es un pasaje inspirado por el Espíritu de Dios. Bueno, ese suceso, perdonar a la mujer adúltera, emparenta a Jesús con la escuela farisaica de Gilel. Lo mismo vale para la aseveración de Mateo 7:12. Todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Mucho de la misericordia, ¿no? Como Gilel le enseñó a aquel muchacho, aquel gentil, que quería, a ver, mientras me mantenga en un pie, ¿qué tengo que hacer para ser judío? Y bueno, hacé con los demás lo que vos querés que hagan contigo. Así se lo resumió Gilel. Amá a tu prójimo. Eso es la ley judía. Bueno, Jesús se emparenta mucho con este concepto de Gilel también. Y Gilel fue antes que Jesús. Gilel habría muerto hacia el año 10 después de Cristo. Jesús en ese momento era un niño. Y Gilel ya había sido un maestro que había sembrado toda esta enseñanza en el pueblo. Las sanidades obradas en el día de reposo, como sobre la mujer que tomó el manto estando en condición de inmunda, apuntan en igual sentido. Lucas 6:8. Esto es romper es entender el Shabbat como lo que verdaderamente significa guardar el reposo de Dios. Es la aplicación ética de la Torá. Es la aplicación flexible de la Torá, como lo hacían los fariseos, contrariamente a lo que hacían los saduceos. Así que Jesús, en esa aplicación flexible de la Torá, sanando a una mujer en el día de reposo por interpretar la ética de lo que es el día de reposo y no la liturgia de lo que es el día de reposo, ahí lo tenemos a Jesús emparentándose también con los fariseos. Lo mismo cuando, además, una mujer que estaba inmunda, ¿no?
el caso de la mujer inmunda, la que toca el manto de Jesús, estando además en condición de inmunda, en Lucas 6:8, beber vino, juntarse con las prostitutas y los cobradores de impuestos o publicanos y con los ricos, Marcos 2:16, Lucas 19. También me viene a la mente el pasaje, no sé si lo tengo más adelante, no me acuerdo, creo que lo tengo, pero no lo veo acá, el pasaje de resucitar al hijo de la viuda. No te podías acercar a un muerto, limpiar a los leprosos, no te podías acercar a los leprosos. Y el Señor rompe todos los esquemas, porque hace una aplicación ética de la Torá y va a lo verdadero. Lo mismo, y lo tengo acá, no prestar importancia al ritual del lavamiento de manos en Marcos 7:5, según lo acusaban algunos fariseos. No todos los fariseos, pero algunos fariseos que eran muy estrictos sí lo acusaban a Jesús por eso, pero otros no, porque había otros fariseos que eran más flexibles, como era Jesús. ¿No? Jesús, un fariseo que preconizaba el valor ético de la ley, su esencia, por sobre la interpretación literal. De esta manera, pese a ser él un rabí de corte farisaico, se distancia de los fariseos y escribas que imponían cargas al pueblo que ni ellos podían cumplir, porque había diferencias entre los grupos dentro de los fariseos. Mateo 5:24 suma este concepto. Primero estar en comunión con el hermano y luego traer tu ofrenda al altar. Aplicación ética de la Torá. Punto número 8. Haber formado su grupo de discípulos, pero además enseñar en público a las multitudes, como en el Sermón del Monte, al tiempo de ir a la sinagoga y el templo a menudo, es típico de los fariseos. Los maestros farisaicos formaban su grupo de discípulos, pero también tenían una vida pública, no vivían en secreto. Una vida pública en la sinagoga, entre el pueblo, iban al templo y eran por eso muy queridos por el pueblo, los fariseos, contrariamente a los saduceos. Punto número 9, la aseveración he venido para cumplir la ley, no para abrogarla, Mateo 5:17, habla a todas luces de las características farisaicas. Yo vine a cumplir la ley, ojo, hago una interpretación ética de la Torá, soy flexible en la interpretación de la Torá, en la mayoría de los puntos, pero yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplir la ley, como decían también los fariseos. Realmente autodenominarse Mesías o aceptar esta aseveración de parte de sus discípulos o del rey de Israel, Juan 1:40, o de Salvador del mundo, Juan 4:42, es otro punto de contacto con el movimiento farisaico. Ellos tenían una cosmogonía mesiánica y creían en la restauración, o en la instauración del reino milenial. Entonces, si Jesús aceptaba ser llamado Salvador del mundo, Rabí, ¿verdad? Rey de Israel, está hablando de que él era un fariseo, que él se consideraba el Mesías, como la línea de interpretación de los fariseos, que iba a venir un Mesías, y Jesús era un fariseo. Que Jesús haya además llevado este concepto un nivel más allá, aceptando adoración, declarando ser uno con el Padre y tener la misma naturaleza del Padre, hablando de su necesaria muerte y resurrección, Juan 2:20, de su ascenso al Padre y posterior regreso en las nubes del cielo, no niega el punto de vista mesiánico típico de los fariseos, sino que todavía le suma al concepto de Mesías el concepto de Dios encarnado. Ahí Jesús está planteando una alajá dentro del fariseísmo, un camino dentro del fariseísmo que los fariseos todavía no habían visto. Ellos veían, va a venir un Mesías, líder político que nos va a sacar del yugo del imperio romano, como un Moisés. Y lo que no entendían era que el Mesías que iba a venir era además Dios. Bueno, esa interpretación plena la da Jesucristo. Jesucristo como Mesías, con el concepto de Mesías es lo mismo que los fariseos. Los fariseos creían en el concepto de Mesías. ¿Estaban equivocados? No, estaban en lo recto. Pero había que darle un poquito más de profundidad a ese concepto que se lo termina de dar Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿era Jesús un fariseo? Podemos decir que sí. Un fariseo con una interpretación de la Torá única, pero además superior, perfecta y que recoge elementos de otras corrientes religiosas de la interpretación de la Torá.
Una aplicación práctica para nosotros es pensar en nuestra actitud respecto a cómo juzgamos a los hermanos cristianos hoy, ya sea dentro del movimiento protestante o cómo juzgamos a los católicos y a los ortodoxos. En ocasiones nuestro juicio de valor es en extremo duro hacia los hermanos, como si de enemigos se tratase. Deberíamos, en cambio, ir más al sentido de lo que los hermanos hacen que a la fuera, que a la liturgia, a la forma, o a focalizarnos en las discrepancias que las puede haber, en las doctrinas que tenemos discrepantes, que las hay, respecto a determinadas, valga la redundancia, doctrinas o actitudes personales. Pero hay que amar a los hermanos en la fe por sobre las diferencias, como Jesús mismo lo enseñó. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dice a Juan: ¿significa que el apóstol Juan estaba mal o que era un demonio? No, pero en este punto era un ser humano imperfecto. Y Jesús lo tiene que corregir y Jesús le dice: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos 9, 38, 40. Como Moisés le dijo a Josué, ¿se acuerdan respecto a aquellos dos que dijimos la clase pasada? 2 de los 70 que profetizaron fuera del tabernáculo y en el campamento, y le viene Josué con el chusmerío, digamos, a Moisés, como alcahuete, le viene: ¡ay, hay 2 que están profetizando, Moisés! Y no están en el templo, no están en el tabernáculo, están en el campamento profetizando. Y Moisés le dice: ¿y quién soy yo para impedírselo si son hijos de Dios? Y si están en la lista de los 70 que tienen que profetizar. Entonces, ¿era Josué malo? No, pero en ese momento Josué tuvo una actitud religiosa incorrecta y Moisés tuvo que corregirlo. Entonces, esto va a suceder todo el tiempo. Entonces, ¿eran los fariseos malos? No, pero tenían muchas cosas equivocadas y Jesús vino a corregirlas. Pero Jesús era un maestro farisaico, era un maestro fariseo definitivamente, diría yo. Y así nosotros en la iglesia también, comportémonos así. Hay muchas diferencias dentro del cristianismo, pero somos hermanos. ¿Sí? Y esto no es ecumenismo, porque ecumenismo ya sería meter en la misma bolsa a los que no creen en Jesús como Dios. Pero yo estoy hablando de aquellos que creen que Jesús es Dios, que somos los cristianos en el planeta Tierra. Católicos, protestantes, ortodoxos y judíos mesiánicos. Termino con esto, se me ha ido un poquito el tiempo, perdón Esteban, pero no quiero dejar de decir esto. Somos pueblo. Somos pueblo. Ese es el gran énfasis. Y me voy, y ya me despido de ustedes hasta la semana que viene, con la diapositiva número 48, que es este glorioso texto de Marcos 9:40, y así me despido hasta la semana que viene, que vamos a venir con su manto grana, el nuevo estudio. Me despido con: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Yo diría ir por la positiva. ¿Sí? Respetemos, amemos a los hermanos que creen en Jesús, aun cuando no en todo crean como nosotros. Y si tienen, y gracias Esteban por haber vuelto, y si ellos están en el error y nosotros en lo correcto, amemos a los hermanos igual, no los demonicemos, no los crucifiquemos. Sí podemos denunciar lo que hacen mal, lo que dicen mal, pero no nos encarnicemos contra ellos. Amémoslos. Es el amor el mejor camino. Amemos al prójimo. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Será hasta el viernes próximo.